no decimos un diagnóstico definitivo como por ejemplo gripe, ni diarrea, ni encefalitis. Hablamos sobre método de diagnóstico. ¿Qué ustedes entienden como método de diagnóstico? Para empezarlo. Sería la característica de algo. eh, característica de algo. ¿A qué te referís con Este, característica? en este caso, si es de laboratorio, no sé si hay que dar la característica de la enfermedad o la característica de la muestra que se está sacando. Si por Para, ejemplo, si por ejemplo vos pensás, a ver, pues, ¿cómo es tu nombre? No me ya ni aparece va, tu nombre. ¿Ah? ya ni va, profe. Ah, hola Yaniva, ¿qué tal? No te reconozco con tu foto. Ah, Eh, creció tu cabello. sí, está clarísimo. Bueno, Yaniva, si por ejemplo vos pensás en COVID, ¿qué vas a pedir? El hisopado. El hisopado. ¿Por qué vas a pedir hisopado? Y para saber si realmente tiene el virus del COVID o es algún otro virus. Exactamente, vos usás el hisopado como método de diagnóstico para asegurar la enfermedad. ¿Me entendés? Por ejemplo, yo estoy pensando que un paciente está haciendo una infección, supongamos, una infección bacteriana. ¿Qué yo le puedo pedir? Ya, Niva, no te vaya a ir, ni no vaya a apagar tu micrófono. Una infección bacteriana, me decís, profe, ¿verdad? Supongamos, ¿qué le Un- pedirías? y Algo así sencillo, un básico que... un examen de sangre, no sé. Muy bien. ¿Y qué es ese examen de sangre, Yaniva? PCR no sería, bro. O Eh, sea, lo que se debe identificar, algo ¿verdad? así facilito. Y la Hemograma. cantidad de... Muy bien. Ahí alguien dijo hemograma. ¿Por qué le pido Sí. hemograma? Yo voy a ver en un hemograma? Yo sé que ustedes están seguros, pero yo, por cómo me están respondiendo, ustedes saben. Y si no saben, yo les digo. Profe, ¿Qué eso vamos puede a...? ser la cantidad de leucocitos que están presentes Muy, en la sangre. está bien. Muy bien. Entonces, los métodos de diagnósticos laboratoriales, ¿verdad? Nosotros utilizamos para definir un diagnóstico. De eso se trata la clase de hoy. De ver, por ejemplo, si por ejemplo yo le pido a un paciente análisis de sangre, nosotros vamos a conocer unos tubitos en el cual se carga la sangre. ¿Pero dónde se carga la sangre? ¿Dónde esa sangre que nosotros extraemos, en dónde se pone, verdad? De eso se trata la clase. Por ejemplo, si yo le pido, no sé si vamos a llegar hasta ahí, pero por ejemplo yo le pido una punción, qué sé yo, heces. Si yo pienso en diarrea, o sea, perdón, en una gastroenteritis y quiero saber qué gérmenes, por ejemplo, si es una salmonela, una Escherichia coli, ¿qué sería el microorganismo que está haciendo que se produzca esa gastroenteritis? ¿Qué, por ejemplo, yo le voy a pedir? Es muy fácil eso. Notis, ¿De? ese es. ¿Y en qué voy a juntar la materia fecal del sol? Eso yo no sé. ¿Sabes? Muy fácil, ¿sabes? Pero no te acordás, ya está bien. Yaniva, Jazmín, Keila. En un frasquito, profe. Muy bien, un frasquito estéril. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser ese frasquito, Keila? Profe, y generalmente cuando te piden hacer eso, te dan dos frasquitos, uno que es para orina y el otro que es para la materia Sí, fecal. muy bien. En ese frasquito de orina se da sol para que vos puedas juntar. Inclusive hay otro frasquito, pero ustedes saben que hasta ahora yo, hace 3 años que me recibí, y hasta ahora no, 4 va a ser, que no he visto ese frasquito, que es como que tiene una palita lento, lento. No le importa si le hablo así, ¿verdad? Tiene como una palita, chiquitita es. Y eso les voy a mostrar, pero yo hasta ahora no he visto, yo creo más bien que eso en pediátrico yo no veo, porque yo hago clínica de adulto, entonces capaz por eso es lo que no veo. Pero inclusive ni cuando estaba en un puesto de salud donde veía pediátrico y eso, no llegué a ver ese frasquito. Pero bueno, ustedes van a conocer hoy y
yo también, ¿verdad? O sea, en la foto lo que siempre veo. Pero creo que es más para pediátrico. Bueno, muy fácil la clase, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Bueno, primero tienen que saber que la microbiología difiere de todas, ¿sí? Perdón por interrumpirte, pero estás presentando pantalla. Sí, estoy. Lo que pasa es que, lo que pasa es que salí para hablarles y ver quién es lo que habla. Bueno, una cosa que se me olvidó decirles. Este es de nuestro merengue. Una cosa que me olvidé decirles. Muchas veces también, ¿verdad? Sí, yo les dije en la clase pasada que la clínica muchas veces hace el diagnóstico, ¿verdad? Y cuando pedimos análisis laboratoriales o métodos laboratoriales o diagnóstico como método de auxilio, ya es para certificar el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, una gastroenteritis, hasta una criatura de 2 años sabe que es su gastroenteritis, por decir así sarcásticamente, ¿verdad? Pero lo que queremos saber es qué microorganismo es y si es algo viral o bacteriano, ¿entienden? Sabemos que es una gastroenteritis. Vamos a suponer si es una gastroenteritis leve, digamos, eso pasa. Por ejemplo, viral, eso pasa y terminó ahí, ¿verdad? No hace falta un antibiótico, por ejemplo. ¿Ustedes sabían que en la gastroenteritis no hay que darles antibiótico al paciente, ¿verdad? Estamos hablando de una gastroenteritis viral. Ahora, si ya es algo crónico y el paciente no mejora, es otra cosa. ¿Entienden? Eso también quería decir. Es muy importante. Bueno, decía que la microbiología lo que hace es difiere de todas las demás especialidades médicas en el que el objetivo de la mayoría de las pruebas microbiológicas es aislar el microorganismo viable. Nosotros tenemos que ser amigos del microbiólogo. ¿Por qué? Y saber. ¿Por qué? Porque si pensamos en una gastroenteritis, sí o sí tenemos que pedirle materia fecal, ¿verdad? Muestra de materia fecal para saber, una vez más vuelvo a decir, qué microorganismo es la que está efectuando en nuestro organismo. Nosotros no podemos dejar pasar eso, ¿entienden? ¿Y qué microorganismo? Vuelvo a decir, eso tenemos que saber. ¿Qué microorganismo es el que puede estar ahí efectuando la enfermedad? Es, por ejemplo, Salmonella, Escherichia coli, ¿entienden? Si nosotros no sabemos eso, nadie hay coi. Eso significa que la muestra debe recogerse adecuadamente. Yo varias veces ya les dije a ustedes que no es que yo extraigo sangre y me voy en otro pabellón, me voy y hablo con otro paciente. ¿Por qué yo les digo eso y ustedes no me preguntaron, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros traemos la muestra en un público, por ejemplo, una extracción de sangre? Vos extraes. ¿Por qué? Por la demanda de paciente que ahí no hay abasto para un extraccionista. No así, ¿verdad? En un privado, ahí los privados es otra cosa, ¿verdad? Ellos extraen la sangre y todo eso, pero a mí, por ejemplo, muchas veces, no sé si ya les dije a ustedes que estoy ahí pidiendo que por favor se extraiga la sangre, que venga y les traiga la sangre. En cambio, cuando yo estaba en el público, yo nomás ya hacía y era rápido, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, ustedes ya saben ya por qué, por ejemplo, al tener un, qué sé yo, a extraer sangre, yo debo de llevar rápido al laboratorio. Para que no se pierda la muestra, bro. Para que no se pierda la muestra. Por ejemplo, si yo extraigo sangre, ya dijiste, para que no se pierda, pero ¿qué pasa? Cuando extraigo sangre, por ejemplo, ¿qué pasa si no llevo rápido? Se puede coagula. coagular la Se sangre. coagula. Muy bien, se coagula la sangre. Y eso me pasó una vez. Te fuiste Yo a no clavar era- los coágulos al paciente. Sí, con una cara de pollo muerta ahí. Por favor, señora, ¿puedo? Pero O cayó obviamente, tu paciente seguro, profe. no, yo le dije que no era wow suficiente. Hay a veces, hay a veces cosas que, bueno,
¿Qué vamos a hacer? Es lo que toca ahí. Bueno, también dice acá algo importante. La muestra debe recogerse adecuadamente. O sea que yo me voy y le quito nomás sangre al paciente o qué tengo que hacer antes. Profe, ¿qué preguntaste? El procedimiento que se va a realizar, profe. ¿Quién? El procedimiento que le vas a realizar. Iván, voy a volver a decir. Yo me voy y les traigo nomás sangre al paciente, así, ¿te voy a quitar sangre o qué hago antes? Se hace el Esterilizar. campo. Se hace el Les- campo. Es muy bien, Alberto. ¿Cómo es hacer el campo? Y depende del material que tenés, si tenés yo, clorexidina. Muy bien. ¿Vos le explicas eso a tu paciente, Alberto, o directo al grano? No tenés que explicarle si es lúcido. Muy bien. ¿Y qué hago después? Por ejemplo, Alberto, esta es una enseñanza que les quiero dejar también. Por ejemplo, Alberto, si tu paciente es, bueno, voy a ponerme yo de ejemplo. Mi vena sale 500 metros, en serio. Mi vena sale en todo, no sé por qué. Mi mamá dice que yo tengo un mellizo, mi mamá dice que porque estamos apretados y sale todo mi vena, pero bueno, no sé si es cierto eso. Sale todo mi vena así, se ve perfectamente bien. ¿Vos igual me pondrías esa clampa o me quitarías así nomás la sangre? Igual pondría. Igual pondrías. ¿Por qué, Sí. Alberto? Y para que el momento de punzar salga con mayor presión y el tiempo de punción sea más corto. Muy bien. Está muy bien. Perfecto, Alberto. Muchas veces se hace por ese motivo, como dice Alberto, pero también puedes hacer sin ponerme esa, ¿cómo es que se llama? La liga. Liga. Muy bien, la liga. Muchas veces se pone o no se pone en los pacientes que tienen la vena muy, que es sobresaltado. El mío, por ejemplo, sale mucho y no me ponen a mí la, la liga, porque igual, vieron que muchas veces se hace, ustedes saben cómo se quita cómo se extrae la sangre, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Cómo está el paciente? ¿Acostado, sentado, parado? Generalmente se le pone acostado, profe, porque al extraer la sangre le puede dar un mareo. Tiene que reposar un rato o sentado. Muy bien. Ustedes saben. ¿Ven? Bueno, ustedes ya respondieron ya lo que dice acá. La muestra entonces debe recogerse adecuadamente. Ustedes ya dijeron ya que primero hay que hacer nuestro campo, desinfectar, ¿verdad? Transportar con rapidez. Ya dijeron, por ejemplo, qué pasa si es que nosotros no transportamos a tiempo y en forma. Y Profe, también, de compartir. yo no sé si a mí bueno, nomás no me aparece tu sí, proyección. sí, porque yo quiero ver quién es lo que habla, por eso nomás, Alberto. Y ustedes, gracias por avisarme, Bueno, profe. para conocerles un poquito más. Bueno, ustedes ya respondieron todo ya estas preguntas, ¿verdad? Bueno, ya dijimos, la muestra, perdón, extraer la muestra, recoger adecuadamente, transportar con rapidez. Rapidez no es también, yo le quito sangre y le atropello a todo el mundo y me voy porque no es tampoco así, ¿verdad? Pero debemos extraer, limpiarle al paciente, a eso es a lo que me refiero, limpiarle todo otra vez, eh, por ejemplo, su bracito, ¿verdad? Explicarle que vamos a llevar la muestra. Algo importante, yo ya me adelanto todo nomás ya. Algo importante, siempre, siempre, en todo lo que ustedes hagan en cuanto a un procedimiento, acuérdense nombre y apellido. Acuérdense que de eso, nombre y apellido.
muchas veces ya he visto, no me iba en el público, especialmente cuando me iba, y, por ejemplo, no se ponía nombre y apellido. ¿Dónde vas a saber quién es? Eso siempre parece sí algo estúpido, pero no es. Porque si ustedes no ponen el nombre y el apellido, ¿cómo vamos a saber? ¿Quién va a saber? Y nosotros tenemos muchos pacientes y ya no sabemos más ni a quién era también. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, cuando hagan todo nombre y apellido, o antes ya también nombre y apellido, ¿sí? Bueno. La obtención de la muestra apropiada y el transporte al laboratorio son la responsabilidad del clínico y del enfermero. Como les dije, esto generalmente pasa si estamos en un hospital público, ¿sí? No tanto así en un hospital privado, porque como les dije, viene luego el extraccionista y hace todo. En responsabilidad clínico, por ejemplo, pensando ahora en un privado, yo estaría ahí diciendo, llamando al laboratorio y diciendo, vengan pues a quitarle la sangre, o vengan pues, porque muchas veces también ellos tardan un poquitito. En ese caso sí sería mi responsabilidad, porque si no se hace la muestra, eso tarda y se deja ahí un pendiente y está, eso ahí nunca viene el extraccionista o el responsable, ¿verdad? De realizar ese pedido que nosotros, por ejemplo, en la extraer sangre, por ejemplo. Me pasa mucho esto en un hospital que tengo que estar ahí diciendo, vení pues, vení pues, vení pues. Pero bueno, es mi responsabilidad como médico insistir, porque si no, nunca se hace esa prueba al paciente, ¿entienden? Y el enfermero también, ellas no es que ahí no me importa nada, sino que ellos también decirle que si yo el enfermero es licenciado, ya vinieron licenciados, porque ellos están constantemente, ¿verdad? En su enfermería y ahí a ellos todo el tiempo se van y, aunque no crean, primero se le pregunta todo al enfermero, porque ellos siempre están ahí en su enfermería, digamos, ¿sí? Bueno, los métodos de cultivo depende del microbiólogo, ¿sí? Eso ya es ya en el laboratorio. Por ejemplo, yo pido un urocultivo, ¿verdad? Ya depende del microbiólogo. Sin embargo, también es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una orina, ¿cómo debe de ser? Yo le pido a un paciente orina, urocultivo, por ejemplo, o orina simple. ¿Qué le tengo que decir yo a mi paciente? Que el primer chorro tira afuera Sí, después de eso nomás le vas a decir, Keila. y que no hace falta que llene, profe. Profe, para eso hay que estar en ayunas o no. Mira que ahora, antes, por ejemplo, si te vas a hacer un análisis de sangre, ya ni va, sos, ¿verdad? Por tu voz. Vos que soy Yaníba, la que me hablaste recién. Sí, profe. Bueno, cuando te vas a hacer un análisis de sangre de rutina y te pide orina simple, sí. Pero si es un paciente internado, no. En cualquier momento se le puede pedir orina simple y urocultivo. No es en la práctica lo que te quiero decir que no es tanto así que sí o sí en ayunas. ¿Entendés? O sea que nosotros podemos pedir orina o urocultivo en cualquier momento. El, Ah, el entiendo, profe. secreto, el secreto es, Yaniva, que obviamente sí o sí tiene que ser el primer, eso sí siempre va a ser el primer chorro afuera, la higiene, eso sí siempre va a ser así, ¿me entendés? Bueno, el microbiólogo debe estar preparado para instruir sobre la toma adecuada de muestra para un diagnóstico específico. Tanto el clínico como el enfermero deben proporcionar al microbiólogo información sobre el diagnóstico clínico y sobre las referencias específicas para seleccionar los análisis adecuados. Si yo pienso en una infección urinaria,
¿A qué se refiere esto? Si yo pienso en una infección urinaria, obviamente no le voy a, no le voy a extraer sangre, ¿verdad? Lo que voy a hacer es pedirle un urocultivo y orina simple. Directamente el microbiólogo ya piensa, ya que yo estoy pensando, ¿verdad? En una infección urinaria, ¿me entienden? A eso se refiere. Bueno, sangre es uno de los procedimientos más importantes y es lo que nosotros más pedimos, ¿verdad? El éxito de esta prueba guarda relación directa con los métodos empleados para recoger la muestra. Ustedes ya saben esto. Bacteremia, ¿qué es? Profe, ¿no sería presencia de bacterias en el torrente sanguíneo? Muy bien. ¿Y fungemia? Y la presencia de honguitos. Hongos no sería. Muy bien. Cuando hay un importante nivel de leucocitos o una bacteremia importante, una fungemia importante, nosotros solemos llegar a una septicemia. Muchas veces no queremos llegar a una septicemia. Si es un paciente añoso y tiene múltiples patologías, el peligro de vida de ese paciente es muy alto, ¿sí? La mortalidad, ¿entienden? Bueno, se puede dividir septicemia continua y septicemia intermitente. Septicemia continua se observa en las infecciones intravasculares. ¿Cuáles podrían ser esas infecciones intravasculares? Endocarditis, tromboflebitis o una sepsis sobreagregada. Por ejemplo, llegamos a un shock séptico, perdón. Una septicemia intermitente se produce en la mayoría de las infecciones que son focos en un lugar distante. Por ejemplo, sabemos que el foco de infección está en tal lugar. Por ejemplo, pulmón, tracto urinario, infecciones de tejidos blandos, ¿sí? Las infecciones de tejido blando son los que más quieren darse septicemia. Los otros también, ¿verdad? Pero en mi práctica, por ejemplo, siempre tejido blando es uno de los más frecuentes. Esto, por favor, sepan para el examen. No sé si pueden marcar o pueden darle foto. Igual yo voy a subir esta clase, no se preocupen. Los signos clínicos. ¿Qué son signos clínicos? Son los síntomas que presenta el paciente. No. No, es que Se presenta en el paciente, profe. ¿qué ustedes entienden por signo? No sería lo que un clínico puede ver del paciente, profe. Lo que se puede observar. Signo es lo que nosotros no vemos, o sea, signo es lo que nosotros no vemos, pero el paciente presenta. Por ejemplo, nosotros no vemos la fiebre. Ahí está. Nosotros no vemos la fiebre, ¿verdad? Pero le sentimos al paciente caliente y con el termómetro nosotros decimos, ah, sí tiene fiebre de 38 grados. Nosotros vemos los escalofríos. No, profe, no se puede ver. Pero eso no es un síntoma otra vez, profe, de la fiebre. Síntoma es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, el paciente vomita. Nosotros vemos que el paciente vomita. ¿Me entienden? Sí, bro. Eso es Un signo. rasgo, un Por rasgo ejemplo, cutáneo sería un síntoma. sí. Por ejemplo, nosotros vemos la hipotensión. No. No. Nosotros al tomar la presión, nosotros vemos ahí que tiene 9,6. ¿Entienden? Esos son signos y síntomas son lo que nosotros sí vemos. Si yo digo síndrome, ¿qué es?
signos y síntomas, ¿sí? ¿Está? Esto ustedes van a escuchar muchísimo en fisiopatología, por ejemplo. Ya me adelanto ya. Síndrome de signos y síntomas. Bueno, los signos clínicos, entonces, por ejemplo, fiebre, escalofrío, hipotensión, ellos constituyen una respuesta a la liberación de endotoxinas y exotoxinas por un microorganismo. Esos signos pueden aparecer hasta 1 hora después de que los gérmenes hayan desaparecido del torrente sanguíneo inclusive. Así pues, la toma de muestra de sangre durante un episodio estéril puede representar el peor momento para el aislamiento del microorganismo. Se deben recoger 2 o 3 muestras de sangre a intervalos aleatorios durante un periodo de 24 horas, a menos que el paciente presente un shock séptico o sea necesario iniciar inmediatamente la administración de antibióticos. Ustedes, al leerle yo esto, ¿en qué están pensando? ¿Por qué dice se deben recoger 2 o 3 muestras? Yaniva, Keila, Alberto, Iván. Disculpen si no les nombro a los otros, pero son los que más participan, ellos 4. Puede ser, profe, si hay alguna variación en esos tiempos. O sea, puede haber que sea más grave después de un cierto tiempo. Bueno, ¿por qué dice eso Yaniva? Porque no le está pidiendo una simple muestra de sangre, por ejemplo, para un hemograma. En realidad se pide esto cuando hay una infección, por ejemplo, el paciente hace fiebre, ¿verdad? Está internado y de repente el paciente hace fiebre. Yo no le voy a pedir un hemograma al paciente, yo le voy a pedir un análisis de sangre que se llama hemocultivo. Por eso dice 2 o 3 muestras, porque nosotros solemos pedir hemocultivo por 2, hemocultivo por 3. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber cuando pedimos un hemocultivo? Por cierto, hemocultivo y urocultivo son totalmente diferentes, ¿sí? Hemocultivo se extrae también la sangre, pero se aplica en un frasco más grande. ¿Por qué? Porque queremos ver qué microorganismo creció durante su internación y que le está provocando fiebre. ¿Me entendés? Y ese hemocultivo se puede recoger en 2 o 3 muestras. Es más, cuando nosotros realizamos hemocultivo ahí sí debe ser mucho más estéril el campo. Inclusive debemos de usar guante estéril. Muchas veces cuando pedimos, por ejemplo, hemograma, un simple hemograma con extracción de sangre, una jeringuita así chiquitita, no hace falta así guante estéril, o por decirte nomás, por ejemplo en un público a lo menos, pero cuando vamos a hacer un hemocultivo sí, inclusive se usa, ahí sí se usa iosolución, y tu campo debe estar totalmente estéril. Bueno, y si por ejemplo crece un microorganismo, ¿verdad? Nosotros le agregamos ya ahí antibiótico. Se deben recoger un volumen de sangre, puesto que más de la mitad de todos los pacientes con septicemia presentan menos de un microorganismo por ml de sangre. Este procedimiento, que se llama hemocultivo, hasta un cierto punto nosotros debemos de extraer sangre. Por ejemplo, 1 ml a 2 ml en recién nacidos e inclusive 5 ml a 10 ml en adultos, ¿sí? Acá está, hemocultivo se llama. 20 ml ya es muchísimo, mucha sangre ya. Y es esto, ¿ven? Antes se utilizaba este frasquito, pero ahora se utiliza, no sé si tengo otra imagen, voy a mostrar. Acá está. Es diferente a una simple toma de muestra de, qué sé yo, de rutina, ¿sí? Esto ya es más bien un hemocultivo, ¿verdad? Esto se utiliza en los adultos, como bien dice acá. Es para ver qué microorganismo es el que puede estar, qué sé yo, creciendo, ¿verdad? En un paciente internado, ponele, ¿sí?
Bueno, muestra acá la mariposita, pero en realidad no usamos más. O sea, yo nunca utilicé eso. Es más con la jeringa lo que yo muchas veces hice. ¿Entienden? No Sí, confundan, no confundan. Tres cosas tengo para decirles. No confundan. Por ejemplo, un hemograma de rutina simple en el cual se utilizan estos frasquitos. Estos. A la pinta. Estos. Hemocultivo es para ver qué microorganismo puede ser que esté causando esa fiebre. Nosotros le pedimos hemocultivo. Puede ser por 2, por 3. ¿Sí? ¿Qué significa por 2, por 3? Dos más de estos, o sea, 2 de estos frasquitos o 3 de estos frasquitos. ¿Sí? Profe, ¿y Puro exactamente por cultivo. qué se espera? ¿Por qué se espera ¿Eh? a tomar la primera muestra, después te dice esperar 5 minutos para volver a tomar la segunda muestra? Sí, pero vos podés hacer en un brazo y en el otro brazo. Ah, ¿Cómo te voy a ¿por decir? qué sería así? Esteriliza todo nomás. Otra vez. O le podés hacer en el mismo, pero vos tenés que esterilizar. Cuando yo estaba en el público, esto bueno, se grave. Cuando yo estaba en el público, como ya es un campo estéril, lo que hacía era cambiar la jeringa nomás. Vos pues tenés que sobrevivir ahí en unos públicos alemanes. ¿Entendés? Porque vos necesitas, por ejemplo, se pide cultivo por 2. O sea, 2 de esto tiene que ser. Si no Sí, crece en uno, entiendo. crece en el otro. ¿Entendés? Sí, profe, entiendo. Ese creo que... ¿Cómo es tu También sirve nombre? para ver a qué antibiótico exactamente es sensible, ¿verdad? Exacto, para eso luego es. ¿Qué está creciendo y a qué es sensible? Alberto. Muy bien, Alberto. Bueno, se escucha que pasa la tumba. no, pero Bueno, psicológico no es. va, qué psicológica acá. Lleno de ruido. Bueno, hemocultivo, ya conocen. Hemocultivo, hemocultivo. El volumen de sangre cultivada tiene gran importancia puesto que se obtiene un aumento del 40% de positividad Profe, significativa dejaste de que compartir. a la miércoles. ¿Por qué? Ah, sí, porque le hablé al muchacho. Espera que. Jorge Cardoso. Doctora, Señor, hola. hola. Bueno, el volumen de sangre cultivada tiene gran importancia, ¿verdad? O sea, no debe ser, yo por ejemplo siempre pienso así, no debe ser ni tan mucho, para que me entiendan, ni tan poco, obviamente, ¿verdad? 5 ml por mí ya es, o sea, 5 ml para arriba ya es suficiente, ¿verdad? Menos de eso muchas veces nos rechazan los microbiólogos. El volumen de sangre cultivada tiene gran importancia, puesto que se obtiene un aumento del 40% de positividad. Cuando sube a 10 ml a 20 ml, ¿sí? Por ejemplo, 5, 5, 10. Dado que muchos pacientes del hospital son susceptibles a infecciones por gérmenes que colonizan nuestra piel, tiene importancia la desinfección cutánea, ustedes esto ya saben, que puede ser con iod solución o con el alcohol. Y yo les había puesto también en aquel entonces cuando le enseñaba a otros alumnos, saqué esto de internet, por cierto, para que ustedes conozcan el iod solución, ¿sí? Está el iod jabón también. ¿Para qué era el iod jabón? Nosotros esto ya dimos en la clase pasada. Profe, ya no sería para desinfectarse las manos. Exactamente, para el lavado de manos. ¿En dónde, por ejemplo, vos utilizarías que ir el iod jabón? Quirófano. Muy bien. La mayoría de las muestras de sangre se inoculan en viables con caldos nutrientes enriquecidos. Eso ya es a nivel, ya con un microbiólogo. Esto se debe hacer en el momento de la toma de la muestra. Las tomas de sangre se deben separar por al menos unos 30 a 60 minutos. Una vez inoculado, se reciben en el laboratorio. Bueno, eso en cuanto a sangre, creo que quedó claro, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, hay otro
método de diagnóstico o método laboratorial que se utiliza, que es una punción lumbar, que en realidad lo que queremos es extraer líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una meningitis, si pensamos en una meningitis bacteriana, el método de diagnóstico de elección es la punción lumbar. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Es extraer el líquido cefalorraquídeo. Eso, la práctica no es así, eso no es que se hace nomás por hacer, ¿sí? Es una enfermedad seriada, la meningitis bacteriana, con morbilidad y mortalidad alta si se traza el diagnóstico etiológico, o sea, la causa. Puesto que algunos patógenos comunes son lábiles en el líquido cefalorraquídeo, LCRS, líquido cefalorraquídeo, debe de procesarse inmediatamente la muestra, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros pensamos en una meningitis bacteriana por los signos meningios que tiene ese paciente, por los signos y síntomas que tienen, nosotros muchas veces hacemos la punción del líquido cefalorraquídeo, pero antes ya le tenemos que tratar a nuestro paciente porque llega a ser mortal si no se le trata a tiempo, ¿sí? Lo mismo si es que yo estoy jodiendo ahí con la punción y con el líquido, bueno, la enfermedad no te espera, ¿entienden? ¿Cómo se hace? El líquido cefalorraquídeo se recoge de manera aséptica también, como todo procedimiento. Se desinfecta la piel, en realidad es más con iod, ¿sí? Se puede también con alcohol, eso es para que sepan nada más, pero yo en los que participé es con iod. La muestra se inocula en tubos estériles, obviamente, con tapones de rosca, ¿verdad? Que deben ser transportados inmediatamente al laboratorio. En ningún caso se someterá la muestra a refrigeración ni calentamiento. Eso ya es a nivel de laboratorio. Aquí, cómo se saca de acá. Bueno, y es así. Acá no está el frasquito para que me entiendan. Esto es el frasquito y tiene una rosca. Eso es lo que quiso decir acá, ¿sí? Donde dice la muestra inoculada en tubos estériles. Este es el tubo estéril. Y dice con tapón de rosca. Bueno, el paciente se pone de esta manera, ¿verdad? Lo más que pueda debe de flexionarse. Tiene que ser, creo que tengo otra imagen. Acá está. ¿Ven? Toda esta parte se debe de desinfectar. Esto debe ser con guante estéril, obviamente. ¿Están viendo, verdad? Sí, profe. Bueno, y lo que hacemos es traer el líquido, ¿verdad? Esto solito cae, el líquido cefalorraquídeo solito cae, ¿verdad? Bueno, para cultivo bacteriano común se realiza la toma de un... ¿Ah? ¿A qué nivel se hace la punción para Creo que era extraer líquido? 5. Te digo creo porque no recuerdo, pero creo que era 5. 3 y 5. Bueno, gracias. Profe, Para ¿no cultivo... sería borde superior de L3 y borde inferior de L4? Por eso 3 y 5. Entre 3 y 5. ¿Está? Sí, profe, gracias. Para cultivo bacteriano común se realiza la toma de un ml. Dios mío, y si es una persona grande, ¿puedo decir grande? ¿Entienden cuando digo grande? Cuesta muchísimo. ¿Entienden cuando digo grande, verdad? ¿O no? Adulto, profe. ¿Qué significa que sea un obeso, profe, o cómo? Sí, a eso. Bueno, es lo que toca. Este, por ejemplo, es muy facilito. El mío, por ejemplo, se ve todo lo mis huesos, así que por suerte es bueno. Si es que algún día me llegan a... No soy problema para nadie. Para el cultivo bacteriano común se realiza la toma, puede ser de 1 ml hasta 5 ml, ¿sí? Menos de eso no.
Cuando se sospecha de una infección por micobacterias, se debe recoger el mayor volumen posible, ¿sí? Hasta 5 ml. Bueno, este es uno de los frasquitos. Al recibirlo en el laboratorio, la muestra es concentrada mediante, esto es lo que hacen los microbiólogos, centrifugación, y el concentrado se emplea para inocular medios adecuados y preparar una tinción de Gram y realizar otras pruebas. El laboratorio se pondrá, esto sí o sí pasa. El laboratorio le llama al médico inmediatamente para decir si es positiva o si no. ¿Por qué positiva? Porque quiere decir que, bueno, si le tratamos al paciente hicimos muy bien. Y si era negativa, entonces suspendemos nomás. ¿Entienden? ¿Por qué era eso? Profe, ¿no sería por el uso adecuado del antibiótico? No, sería porque esta enfermedad dijimos que es mortal para el paciente si es que no le tratamos. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, otros líquidos normalmente estériles. Es posible recoger una variedad de líquidos normalmente estériles para cultivo bacteriano. No solamente existe, por decirles, punción del líquido cefalorraquídeo. Hay otros lugares donde también nosotros podemos extraer líquido. Por ejemplo, el líquido abdominal a nivel peritoneal. Por ejemplo, cuando pensamos que el paciente tiene, acá está, líquido a nivel abdominal, ¿en qué patología podemos estar pensando? A ver, no importa si no saben o si alguien sabe, bueno, vamos a escuchar. ¿En quiénes, por ejemplo, se forma líquido a nivel abdominal? ¿Saben? Profe, ¿no sería, por ejemplo, en ciertos órganos como en el pulmón, por ejemplo, pero eso sería en el tórax? ¿Qué cosa, Keila? Y ahí se puede formar líquido, profe. Sí, pero viste que yo pregunté abdominal. Por ejemplo, líquido abdominal se forma. ¿En qué patología puedes pensar? Ascitis. Ascitis se llama, pero ¿qué patología? Muy bien, Peritonitis, ascitis. profe. Sí, pero ¿qué te dé este líquido así abundante? Cirrosis, ¿sí? La cirrosis como complicación da ascitis, que dijo no sé quién, ahí dijo. ¿Quién es? Jazmín, profe. Asmin. Bueno, te puede dar ascitis, que es una complicación de la cirrosis. Por ejemplo, si nosotros decimos líquido pleural, ¿en qué pensamos? ¿Qué patología? Relacionado a los pulmones. Sí. ¿Sabes qué patología puede ser? Edema pulmonar, profe. Muy bien, edema pulmonar. Y nada, les quería mostrar nomás cómo sería el procedimiento, ¿verdad? En imágenes, ya que no nos podemos ver, ¿verdad? Pero, o sea, no tenemos un paciente para ver, ¿verdad? Entonces, con imagen le quería mostrar de cómo sería la punción, ¿verdad? ¿Y para qué es? Por ejemplo, como les dije, si pensamos en ascitis, más bien relacionamos, por ejemplo, en cirrosis. O, por ejemplo, a nivel pulmonar, edema agudo de pulmón, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, un edema agudo de pulmón se debe hacer una ecografía, ¿verdad? Nosotros le decimos una ecografía eh, pleural, ¿verdad? Y ver cuánto sería en realidad el líquido acumulado en el pulmón, ¿verdad? Si es 200 cc, nosotros podemos tratar con un medicamento, a lo que quiere decir que no siempre
nosotros extraemos ese líquido, ¿sí? Si es mucho, es otra cosa porque al paciente ya le cuesta respirar, sí o sí se debe de extraer el líquido. Ahora, si es, por ejemplo, 200 y eso, nosotros, el paciente si no presenta ningún síntoma, ahora que en realidad no presenta síntomas, nosotros le tratamos nomás con medicamentos. Furosemida es uno de ellos. Para que sepa nada más que no siempre todos los líquidos, ¿verdad? Especialmente pulmonar, se extrae el líquido, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. ¿Entienden? Bueno, esta de la rodilla. Acá, por ejemplo, bueno, esto esquemáticamente, ¿verdad? Nivel pulmonar. Eso es una citis importante de un paciente. El paciente no puede ni siquiera respirar. Tenía un paciente, más les puedo contar, tenía un paciente que de verdad era así su abdomen. Y ustedes, esperen un momento. ¿Están ahí? Ay. Me río acá de mí. Bueno, perdón, me río acá de mi papá, gracioso. Bueno, les quería contar nada más que tenía un paciente que tenía citis importante, ¿verdad? Y nada, ya estaba todo ya para que se haga el procedimiento. Y la hija, porque no venía el médico tratante, no se va a hacer. Paracentesis se llama el procedimiento. Y eso nomás me dio rabia. ¿Por qué? Porque el paciente no podía ni respirar. Tienen que lidiar con eso también. Bueno, ahí así se ve la citis. Bueno, ¿qué es? Se recoge la muestra, ese es muestra, no es nuestro. Muestra con una aguja y jeringa. Paracentesis, vuelvo a decir que se llama el procedimiento. Si es posible recoger un volumen grande de líquido mediante aspiración percutánea, se le dice el líquido abdominal o torácico a nivel pulmonar. Se debe inocular en viables de hemocultivo con medios de nutrientes. No inyectar una burbuja de aire en el vial del cultivo. ¿Por qué? Porque eso inhibe el crecimiento de los anaerobios. Hay que tener en cuenta eso. Nada, ahí se recoge. Una porción pequeña se envía al laboratorio en un tubo estéril, ¿verdad? Obviamente nosotros esto es líquido abundante, ¿verdad? Nosotros solamente extraemos un chiquitito para agregar al frasco y los otros desechamos, obviamente. ¿Me entienden? Bueno, decía que una porción se envía en un tubo estéril, ¿verdad? Si la cantidad de líquido es menor, la muestra se puede inocular directamente en medios de agar o en un tubo estéril, transportándolo al laboratorio. Esta es la que solemos usar para punción de lumbar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y esta es la tapa en rosca que tanto menciona. Dice, puesto que quizás existan relativamente pocos organismos en la muestra debido a la dilución o eliminación de los microorganismos por respuesta inmune del huésped, eso cuando es a menor proporción quitamos el líquido. Tiene importancia cultivar el mayor volumen de muestra. Quizás existan anaerobias en la muestra, sobre todo en casos de una infección, por ejemplo, intraabdominal o pulmonar. Por lo tanto, se evitará la exposición al oxígeno. ¿Entendieron lo que es punciones de líquidos? Entonces, ¿qué hay? Punción lumbar después. ¿Qué otra punción podemos hacer? Y extraer el líquido. Abdominal. Abdominal. Después, Torácica también. torácica. Ahora vamos a hablar de... Interarticular también puede ser. Muy bien. Vías respiratorias altas. ¿Quedó claro entonces? Las vías respiratorias altas.
Vamos a hacer un repaso, ¿qué tal? ¿Les parece? Hablamos primero de sangre. Sangre, ¿qué podemos pedir? Hemograma. Hemograma, ¿verdad? Y si pensamos, por ejemplo, en una infección, un paciente dijimos que hacía fiebre de repente en su internación, ¿qué le podíamos pedir? Hemocultivo. Hemocultivo Hemocultivo por cuánto? por Dos. 2 a Por 3. dos. 2, 2 y 3. Muy bien. Y ya hablamos recién sobre las punciones que nosotros podemos hacer extrayendo líquido. Tórax, abdomen, después. Lumbar. Sí, después. Interarticular. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las vías respiratorias altas. La muestra se debe tomar en las áreas, por ejemplo, o sea, en las áreas donde se puede tomar amígdala, pensando en qué, por ejemplo. Amigdalitis, profe. Faringoamigdalitis. Faringe posterior y cualquier exudado o úlcera. Les voy a mostrar cómo sería el hisopo. La muestra se recoge con una torunda. Se debe evitar la contaminación de la muestra. Esto hay que tener en cuenta porque si no se contamina. Saliva, puesto que ¿qué? Que favorece o inhibe el crecimiento del microorganismo que nosotros pensamos que puede ser. Y esto es por ejemplo, si pensamos en algo, por ejemplo, en la amígdala, lo que hacemos es abrir, ¿verdad? Decirle al paciente que abra, primero explicarle, ¿verdad? Acá está para poner los nombres, eso, no se olviden de eso. Abren grande la boca y lo que nosotros hacemos es rozamos la pared, vamos a decir, la pared de las amígdalas, ¿sí? Y decir, obviamente, primero que trague. ¿Por qué? Porque si nosotros mezclamos con la saliva, se contamina, nosotros le decimos, se contamina, y lo que hace es inhibir muchas veces el crecimiento del microorganismo que está actuando, ¿sí? Por ejemplo, faringe. Nosotros lo que vamos a hacer es frotar, obviamente, el área que está inflamada. Recoger, por ejemplo, un exudado, si hay algo purulento, hay algo de pus, nosotros ahí más todavía frotamos el hisopo y la torunda es sumergida posterior a eso a este frasquito, ¿sí? ¿Entienden? ¿Se hicieron más o menos la idea? Sí, profe. Bueno, epiglotis, tener cuidado debido a que la aplicación de una torunda a la epiglotis puede precipitar el cierre completo de la vía aérea. Eso hay que tener mucho cuidado, especialmente en los niños, porque ellos socorro piden y no tenés que, primero lo tenés que hacer rápido, la práctica sí o sí, porque ellos se mueven y desastre te hacen. Y yo nada, saqué nomás esto saqué de internet también para explicarle más o menos. Esto, por ejemplo, serían los exudados. ¿Ven? No hay nada de saliva, digamos, ¿verdad? Y nada, llegar hasta acá con el hisopo. Si es inflamatorio, ¿verdad? No hay pus. Esto es pus o agua en teoría. Nada, rotar hacia la parte inflamatoria. Ahora, si hay un exudado purulento, sí o sí rotar ahí con el hisopo. Y posterior a eso, transportar el hisopo al frasquito. ¿Entienden? Bueno, también, ¿verdad? Podemos hacer muestras en los senos, ¿verdad? Los senos paranasales. Las muestras deben recogerse con jeringas y colocarlas en tubos estériles. Se hace con un vial estéril con un frasco de 1 ml a 5 ml. Eso se cultiva la muestra de nasofaringe y orofaringe y no tiene un valor predictivo. Se debe de tener en cuenta la existencia de bacterias aerobias y anaerobias, ¿sí? Los senos paranasales. Esto, por ejemplo, se puede, con la radiografía de tórax, nosotros podemos ver dónde, por ejemplo, qué patología puede producir
sea, ¿qué patología nosotros, cuando pensamos en los senos paranasales, qué patología puede dar? Sinusitis. Y pucha ustedes, ¿no? Muy bien. Bueno, está el frasquito y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. La próxima clase vamos a seguir con esto, ¿sí? Porque la profe quiere que divida en dos esta clase. ¿Alguna pregunta? Y además que no les conviene tanto de una porque se van a olvidar. ¿Alguna pregunta? De mi No, parte, doctora. ¿Entendieron? ¿Mm? profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, vamos a dar 10, no, 10 ya es mucho. 5 minutos de receso. Vamos a poner y 20. Luego van a tener 10, no, mejor 20 y 40 para hacer un foro que les voy a habilitar ahora. Y luego 10 minutos para hacer este cuestionario, ¿sí? Son preguntas que le voy a hacer porque la profe quiere que me vaya preparándole para lo que sería nuestro primer parcial, ¿sí? ¿Está? Profe, vas a saltar un foro ahora y nos vas a dar 10 minutos de tiempo para completar. 20 y 40, hasta ahí 40 les voy a dar tiempo. Dale, profe. Está.